Gracias, Enrique, y buenos días. Enrique Galván Ochoa esta mañana. Pues sí, hemos buscado al abogado peruano Julio Arbizu González, un reconocido abogado a nivel internacional que, bueno, pues como dije, fue en su momento procurador anticorrupción de la República de Perú. Él desarrolló esta tarea en momentos clave para Perú, que ha vivido pues procesos muy, muy intensos en materia de investigaciones anticorrupción, el caso Fujimori, el tema Montesinos, y de allá para acá ha habido una gran cantidad de cuestiones que ahora nos ofrecen la situación que está viviendo Alan García. Estamos viendo qué ocurre con el expresidente peruano que decidió dispararse en el momento en que estaba siendo detenido. Finalmente lo detuvieron, está en el hospital en urgencias. Y bueno, vaya momento, Julio, abogado, gracias por tomarme la llamada esta mañana. Bienvenido. Buenos días, Carmen, muchas gracias por la llamada. Al contrario, como siempre, te aprecio muchísimo, Julio Arbizu González, que podamos hablar contigo en este momento. ¿Qué podrías decir de lo que está ocurriendo con el expresidente de tu país? Bueno, Carmen, mira, por acá todos estamos impactados, evidentemente y lamentablemente la noticia ha girado hacia este disparo que se habría propinado el propio Alan García. La noticia era poco tiempo antes, en verdad, la contundencia de los cargos con los que la Fiscalía había solicitado la detención preliminar del señor García, esto en el marco de las investigaciones que se siguen aquí por las coimas que habría pagado la empresa Odebrecht a altos funcionarios en los últimos años. Estamos hablando de, por lo menos, los 5 últimos presidentes del Perú, involucrados de alguna manera con la recepción de sobornos por parte de funcionarios de la empresa Odebrecht. Julio, estamos hablando del caso Alan García, pero hace rato que dábamos la noticia, bueno, recordamos que hay varios expresidentes de Perú, es una cadena de acusaciones y de procesamientos judiciales en contra de varios expresidentes. ¿Por qué no nos ayudas, Julio Arbizu, a hacer el recuento de lo que está ocurriendo en los últimos años y en este momento en tu país? Bueno, es cierto, Carmen, lamentablemente los últimos presidentes del país se han visto involucrados en tramas de corrupción relacionados al pago de coimas, al pago de sobornos, por la obtención de obras de infraestructura, hechos por la empresa Odebrecht, consorciada además con otras empresas brasileñas o incluso empresas peruanas. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Básicamente, cuando se destapa el caso Lava Jato en Brasil, varios de estos delatores o colaboradores eficaces sostuvieron haber pagado estos sobornos en distintos países de la región sobre todo, pero también fuera de ella, ¿no? Y entre ellos mencionaron a varios expresidentes y exfuncionarios, altos funcionarios del gobierno o de los gobiernos en el Perú. Una de las primeras revelaciones fue en relación a la participación del señor Ollanta Humala. Aparentemente se habría financiado parte de la campaña en el 2006 y en el 2011. Recordemos que Humala postuló en ambas ocasiones a la presidencia de la República y en el 2011 finalmente la obtuvo. Y lo que se reveló es que dinero de Odebrecht, ¿cierto?, probablemente con la intención después de hacerse de obras, si es que Humala, como ocurrió, llegaba al gobierno, habrían solventado la campaña electoral del partido del señor Humala. También en este mismo saco cayó la señora Keiko Fujimori, competidora en esas elecciones y en las siguientes del señor Humala y del señor Kuczynski, ¿no? Recordemos además que una vez que el señor Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones en el 2016, también hubo unas importantes revelaciones de sujetos llamados por la justicia en Brasil, que daban cuenta de una relación vieja del señor Kuczynski cuando había sido ministro de Alejandro Toledo, presidente del Perú en el año 2001 hasta el 2006, ¿no? También por supuestas recepciones de dinero por parte de Odebrecht,
a empresas del señor Kuczynski. Esto le valió al señor Kuczynski la necesidad de renunciar después del anuncio, ¿no?, de la declaración de incompetencia por parte del Congreso. El mismo Toledo, ¿no?, ha sido, por supuesto, acusado por el Ministerio Público. El señor Toledo vive en Estados Unidos, se ha ordenado y se ha iniciado el proceso de extradición para que sea procesado en Perú. De esta manera, pues, Carmen, tenemos por lo menos 5 expresidentes y además una competidora frecuente en las elecciones generales, que es la señora Fujimori, hija de Alberto Fujimori, también en prisión por otros cargos, sometidos a la justicia por el caso Lavajato y sus consecuencias en Perú. Ni más ni menos. Bueno, estamos en un momento dramático, efectivamente, porque la atención está puesta en el hospital donde está siendo operado el expresidente Alan García. Pero bueno, a ti, Julio Arbizu, que te ha tocado vivir en carne propia como procurador anticorrupción de Perú, momentos muy importantes. Esta historia de Perú se empieza a contar, te pregunto, de Montesinos, Fujimori para acá. ¿Este es un proceso continuo o cómo evalúas lo que ha pasado en Perú en estos últimos años? Mira, Carmen, es una muy buena pregunta. La verdad es que la historia del Perú es lamentablemente compleja en términos de la corrupción estatal, la relación de los funcionarios públicos con determinados intereses privados. Hace no muchos años se publicó acá un libro que se llama La historia de la corrupción en el Perú, que daba cuenta en verdad de que este país lamentablemente ha sufrido algunos picos de corrupción, y en esos picos de corrupción lo que ocurre es que se van configurando una especie o especies de núcleos segmentados de corrupción. Cuando se derrota o cae ese gran castillo de corrupción, esa organización, como fue la organización criminal de Fujimori y Montesinos en el 2000, lo que ocurre es que se relajan los controles y digamos, la corrupción toma otra forma, que es lo que ha ocurrido aquí, y ya no hablamos de una sola organización criminal, sino de varias, ¿no?, pequeñas organizaciones que se nutren de las secuelas de la corrupción, de la alta corrupción que en algún momento campeó en el Perú. Yo creo que eso es lo que está pasando después de la caída de la organización criminal de Fujimori y Montesinos. Muchas de las instituciones quedaron todavía a merced, ¿no?, de quienes pudiesen llegar ocasionalmente a servirse del Estado. Y esto lo han entendido bien algunos políticos que lamentablemente han gobernado el país en los últimos años y, por supuesto, han tenido en esto la ayuda nefasta, ¿no?, de determinados intereses privados expresados en estos consorcios de los que forma parte Odebrecht. Julio Arbizu, bueno, a reserva de seguir hablando contigo, porque lo hemos hecho en varias ocasiones y siempre te lo agradezco, en tu calidad de ex procurador anticorrupción de Perú, también como parte en su momento de esta importante tarea en Honduras, que bueno, ya hablamos en su momento de la complicada situación que viviste junto con otros expertos en Honduras, pero déjame cerrar esta charla a reserva de seguir de cerca lo que va ocurriendo en tu país con el caso Alan García. Déjame cerrar esta charla preguntándote ¿qué consideras es lo que define de mejor manera el ejemplo Perú? Hace rato yo mencioné que en México, en el periódico El Financiero, un abogado de nombre Julio Madrazo escribe un texto que se llama Odebrecht, ejemplo Perú. Fíjate nada más qué oportuno el artículo el día de hoy de Madrazo. Y está tomando a Perú como ejemplo precisamente de un país que, si bien tiene esta corrupción de la cual te lamentas con toda razón, tiene también las herramientas políticas y judiciales para procesar a los funcionarios de tan alto nivel como expresidentes de la República, como es el caso que acabas de mencionar. ¿Qué es lo que define el tipo de modelo judicial y hasta político que permite que gente del más alto nivel en la política vaya a rendir cuentas ante la justicia? Sí, Carmen, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esto tiene efectivamente dos enfoques. Uno en el que yo lamento que esto ocurra con los últimos presidentes
del país y con los más altos funcionarios del país en los últimos años, pero también, por supuesto, tiene este otro enfoque que requiere ser visto, requiere ser estudiado, que tiene que ver con la reacción de un sistema de justicia que también ha sido duramente, severamente cuestionado en los últimos años, pero que se rehace. En este caso, tenemos un equipo especial dedicado exclusivamente a la investigación del caso Odebrecht, un equipo de fiscales, además, muy solventes, muy rigurosos, que ha recibido, por supuesto, la crítica de estas personas que ahora sabemos estaban realmente comprometidas con la corrupción. Yo creo que básicamente se trata de eso, un equipo especial dedicado exclusivamente a este tema, digamos, con las herramientas modernas para poder hacer investigación de organizaciones criminales. Algunos jueces, que son los que obviamente van a recibir las solicitudes de medidas limitativas por parte de estos fiscales que toman decisiones sin necesidad de amedrentarse o atemorizarse, y creo que eso va empezando a rendir frutos, ¿no? Aquí lamentablemente ha habido también en el pasado una situación de permanente impunidad de algunos sujetos, y hablo particularmente de García, ¿no? García, recuerda, Carmen, fue presidente del Perú también en el quinquenio del 85 al 90, en el siglo pasado, y fue una gestión realmente muy corrupta, con muchas acusaciones. García libró la condena en ese momento por una prescripción de la acción penal, ¿no? No pudo ser procesado, huyó a París, allí compró un departamento millonario, ¿no? Y cuando regresó, sus delitos ya habían prescrito. Por tanto, García tiene una vieja, digamos, pulsión de eludir la acción de la justicia. Bueno, lamentablemente, repito, el giro que debía ser, digamos, una apuesta por la justicia, nos tiene pendientes de la salud de García ahora en lugar de su situación jurídica, ¿no? Perplejos frente a la decisión de alguien que fue presidente de tomar esta decisión de, bueno, pues él, digamos, intentó suicidarse, supongo, porque dispararse hacia la cabeza no puede tener, creo, otro propósito más que quitarse la vida. El dramatismo, si es que esto es así, que obviamente estamos en esa tesitura, el dramatismo de la situación atrapa la atención, pero bien haces en colocar también el carril principal, que es por qué ocurrió esto, que es este proceso de investigación en contra de Alan García y de los otros funcionarios de tan alto nivel en Perú que están ligados al caso Lavallato y Odebrecht. Julio, te mando un abrazo y te aprecio mucho que nos tomes la llamada y te pido que no perdamos la comunicación. Nunca la hemos perdido, pero ahora hay que tener mayor contacto con Perú en un momento como este. Claro que sí, Carmen. Muchísimas gracias por el interés siempre. Al contrario, Julio, gracias por estar aquí esta mañana. Julio Arbizu, abogado, pues que ha tenido esta responsabilidad en Perú en momentos muy importantes. He tenido oportunidad de conversar con Julio Arbizu varias veces en mi trabajo profesional. Recuerdo una larga conversación con Julio cuando hablamos del caso Fujimori, de las investigaciones de Arbizu en torno a Vladimiro Montesinos y todo ese capítulo de Perú que está relacionado con prácticas corruptas y procesos judiciales que Perú ha logrado desarrollar en los últimos